Continuamos inmersos en esta luz incandescente de la Pascua. Estamos inmersos en la octava de Navidad, que es un solo día. Hoy es el día en que Cristo ha vencido a la muerte, ha resucitado porque es el Señor, porque la vida no podía ser retenida en el sepulcro, porque la alegría no podía ser encerrado en las entrañas de la tierra, porque la victoria del Señor es ya nuestra victoria y porque su resurrección es el comienzo de nuestra vida eterna. Y las lecturas de la palabra de Dios, como hace siempre las palabras del Señor, iluminan nuestra vida, iluminan nuestro camino, nuestra senda. Y nos lo hacen poniéndonos en contacto con el testimonio de los testigos. Es decir, la palabra de Dios escuchada, recibida con fe, recibida por la iluminación del Espíritu Santo, es una palabra que nos contagia espiritualmente en fe, en esperanza y caridad del misterio de la Pascua del Señor, de la resurrección. No solamente es que creemos intelectualmente, sino que hemos experimentado su pasión, su muerte y resurrección. Como dice Jesús a los colosenses, puesto que ya habéis resucitado con Cristo, puesto que ya estáis a la derecha. Para nosotros, entonces, la contemplación de estas lecturas, tanto de esta tercera aparición de Jesús junto al lago de Tiberíades, y que se aparece a la orilla del lago, a los apóstoles que han ido a pescar, y una vez más la experiencia de tantas otras ocasiones de que no han pescado nada. Y la pregunta siempre se acerca a ellos con humildad, lo hace siempre así el Señor, no acusándoles, no señalándoles sus faltas o sus errores, sino una pregunta sencilla, como es la que le hace en este momento a los que están en la barca. Dice, ¿habéis pescado algo? Él sabe, obviamente, que no han pescado nada, que una vez más se han pasado la noche bregando y han sacado una y otra vez las redes vacías. Es lo que pasa a la Iglesia cuando en ella no navega el resucitado. Pero Él les dice, echar las redes una vez más al otro lado de la barca para pescar, y ellos fiados en su nombre. Nosotros, fiados en el nombre de Jesús, una vez más echaremos las redes de la Iglesia, las redes que la Iglesia jamás se podrá cansar de echar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Las redes que, aunque las hayamos sacado 1000 veces los misioneros, cuánto sacerdote, cuánto apóstol, cuánto evangelizador, cuántas religiosas no han echado una y otra vez las redes para pescar y las han sacado vacías. Y cuando se dan cuenta del signo, Pedro se arroja al agua, los demás arrastran la red a la orilla y se dan cuenta que el Señor ha preparado un signo que tiene sabor eucarístico, es un desayuno, porque dice, está amaneciendo. Y traen de los peces que ellos han pescado y tienen unos panes, el Señor tiene unos panes en las brasas y comparten una comida fraternal, una comida pascual, en la que comiendo juntos, participando juntos de este signo de los panes que aporta Jesús y los peces que ellos han pescado en esta pesca milagrosa, comparten una experiencia pascual. Esto es lo que le ocurre a la Iglesia cada vez que en nombre de Jesús se reúne para celebrar la Eucaristía, para celebrar la Pascua del Señor. Cada vez que el sacerdote convoca por la fuerza de la palabra de Dios a toda la comunidad creyente, todos nos reunimos en el nombre de Jesús resucitado y Él está en medio de nosotros. Al principio no saben quién es y dudan, vacilan, pero nadie se atreve a preguntarle quién es porque saben que es el Señor. Y al reconocerle en el signo milagroso, al reconocerle a la orilla del lago, al reconocerle ahí en ese desayuno fraternal, donde están compartiendo la comunión que les une y la alegría de la Pascua, se les abren los ojos. ¿Qué ocurre? ¿Qué le ocurre a la Iglesia cuando reconoce a Jesús en el signo eucarístico? Que es capaz de testificar al Señor, que es capaz de dar testimonio del resucitado. Y así, de esta manera, aparece la lectura de los Hechos de los Apóstoles. Fijaros que ya van 3 días que hemos contemplado la escena de Pedro y Juan subiendo al templo y curando al tullido en la puerta a la entrada del
del lugar de oración y sin embargo esto empieza a generar los primeros rechazos. Fijaros cómo se indignan los fariseos, los escribas, la gente religiosa. Ellos creen que el Viernes Santo consiguieron resolver el problema de este rebelde, de este alborotador Jesús de Nazaret. Y sin embargo, la tragedia de estos líderes religiosos es que no solamente no han conseguido resolver lo que era para ellos un problema, el problema de Jesús de Nazaret, sino que ahora Jesús de Nazaret está actuando en sus discípulos, en sus seguidores, en sus creyentes, en aquellos que han recibido el espíritu de la Pascua. Y Pedro, ese hombre que no fue capaz de confesar a Jesús el Nazareno la noche de la traición ante una sencilla doncella que le dice: tú eres uno de ellos porque incluso hablas igual que él, que debe de ser de los piropos más bonitos que se le puede decir a un cristiano, es que tú hablas como Jesús. Ahora tiene el coraje de ponerse en pie y delante de los escribas y los fariseos que le van a meter en la cárcel, es capaz de dar testimonio de Jesús el resucitado. Esto es la Iglesia, para esto existe la Iglesia, para esto vive la Iglesia. La Iglesia vive del amor de Jesús, porque ha experimentado el amor de Jesús, ese amor que nos une alrededor de la Eucaristía. Amaos unos a otros como yo os he amado. Es el mandato nuevo que se nos da en el momento de la institución de la Eucaristía. Está intrínsecamente unido el mandamiento nuevo del amor a la celebración de la Pascua, de la resurrección del Señor. Si no eres capaz de amar, no comulgues de este pan, porque quien come, ama. Quien come, apacienta. Quien come, comparte con los hermanos. Y así Simón Pedro se pone en pie y va a decir algunas de las palabras más importantes de todo el Nuevo Testamento, porque va a hacer la confesión de Jesús de Nazaret como único puente entre Dios y los hombres. El puente no que han construido los hombres hacia Dios como una moderna torre de Babel, sino el puente que Dios ha construido hacia nosotros, que es su Hijo Jesús, el Verbo encarnado. Dios que sale al encuentro del hombre en su Hijo, porque nos ama, porque no quiere que nosotros, ninguna de sus ovejitas, se pierda, porque ninguno esté alejado de él. Y así Jesús de Nazaret, el Señor Jesús, el Kyrios de la Pascua, que es Dios verdadero, hecho carne y resucitado vivo en medio de nosotros, dice: no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvados, sino en el nombre de Jesús el Nazareno. Esta expresión, que hoy es verdaderamente revolucionaria y es tan rechazada como lo fue en aquel tiempo, que hoy muchísimos, lamentablemente, incluso muchísimos teólogos, muchísimos pastores, ni siquiera son capaces de aceptar, porque les parece que es un insulto, porque les parece que es contra los derechos humanos, o que les parece que es una ofensa a otras religiones, o lo que sea, no son capaces de pronunciar. Muchos cristianos, muchos católicos, no nos atrevemos a decir que no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo. En otras palabras, que nadie va al cielo si no es por Jesús, porque Él es el camino. No es un camino, es el único camino que lleva de este mundo al cielo, a la vida eterna, al corazón del Padre. Que solo adhiriéndonos a Él, ya con qué grado de conciencia o no conciencia, ya con qué grado de pertenencia a la Iglesia, esos son matices que se podrán discutir más o menos. Pero el hecho es que no se nos ha dado bajo el cielo otro nombre en el que podamos ser salvos, sino el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Yo me atrevo a decir hoy, en el siglo XXI, que no hay otro nombre bajo el cielo en el que el hombre pueda entrar en la vida eterna, entrar en la felicidad de los santos, resucitar a una vida que ya es eterna, que no conocerá fin, sino solo el de Jesús el Nazareno. Yo creo de verdad en Jesús de tal manera que quiero que todo el mundo le conozca, que todo el mundo le ame y que todo el mundo le sirva. Conocer a Jesús resucitado, experimentar la Pascua, la alegría del amor que Él me tiene, que murió con mi nombre en sus labios, que murió con mi nombre alzado en una cruz, con mi nombre clavado en su corazón,
que sufrió por mí, que murió por mí, que resucitó por mí y vive por mí y me comunica su vida. Yo, a mi vez, soy capaz de comunicar esta vida a los hombres, mis hermanos. Soy apóstol del resucitado, soy testigo del Señor. Fijaros cómo a la orilla del lago estos hombres experimentan la resurrección, se encuentran con el resucitado y son capaces de testificar como aparece en los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo podemos decir que no creemos en la resurrección si lo hemos visto con nuestros ojos o, como dice San Juan en su primera carta, le hemos tocado con nuestras manos, lo que palparon nuestras manos? Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios vivo, con la alegría de la Virgen María, con la alegría de los santos de todos los tiempos, con la alegría de los ángeles, proclamemos hoy con valentía, con coraje, con nuestras palabras, con nuestra vida, con nuestro entusiasmo, con nuestro afecto, no solo no rechazando a nadie, sino buscándolos a todos. Que seamos capaces de acercarnos a cualquier persona y dar testimonio de Jesús de Nazaret, con nuestras obras de caridad, con nuestros signos de credibilidad y con la bondad, la mansedumbre, la fortaleza y la alegría de nuestras palabras. Que Jesús el Nazareno sea el centro de nuestra vida, que Jesús el resucitado ilumine toda nuestra existencia y que nunca olvidemos y llevemos que este sea el mensaje de la liturgia de la palabra de este viernes de la semana de Pascua, que no se nos ha dado bajo el cielo otro nombre en el que podamos ser salvados, sino el de Jesús de Nazaret.